Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquel día, al atardecer, dice el Evangelio de hoy, y aquel día era un día de intensa predicación donde tú, Señor, contaste aquellas parábolas que vimos ayer. Pues aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. O sea, a la tarde, tú, Señor, animas a los discípulos a pasar al otro lado. Es como si en la madurez de nuestra vida se nos pidiera a nosotros servirle de otro modo, en la otra orilla, en otra labor. Pero también es algo más inmediato, y es que el Señor busca un poco de descanso y de paz con los suyos. Como diciéndonos, no es malo descansar. Tantas veces, pues los matrimonios, por ejemplo, han de buscar ese rato de descanso, ellos dos, sin los hijos. Tantas veces los sacerdotes y otras personas que hemos entregado nuestra vida a Dios, pues hemos de tener unos momentos juntos de fraternidad, de convivencia. Y todas las personas pues necesitamos unos momentos de descanso a solas con Jesús. Recuerdo aquella chica que cuando se iba a casar le decía a su marido, te recuerdo que yo necesito todos los días una hora de soledad para tener en marcha mi vida en general, ¿no? Y en aquella hora pues rezaba, pensaba, leía, etcétera, ¿no? Bueno, pues Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla, a descansar, a estar ellos solos, a regodearse en sus cosas, ¿no? Podemos decirle así, todos lo necesitamos. Y dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Dice San Beda el Venerable que el trabajo de los discípulos remando y el viento contrario señalan los trabajos de la Iglesia Santa que entre el oleaje del mundo enemigo y el vaho de los espíritus inmundos se esfuerza por llegar al descanso de la patria celestial. Pues, efectivamente, esta barca es la Iglesia, está Jesús y los discípulos, ¿no? Y encuentran como esa tempestad y como esas olas que rompen contra la barca, etc. Pero también, esa barca es imagen de nuestra vida y en la tempestad de nuestras luchas personales, de las dificultades que encontramos para vivir cristianamente, o para ser felices, o para sacar adelante nuestra vida. Él, Jesús, estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Y esto es lo importante, lo único importante. Llevar al Señor con nosotros, aunque sea dormido, dentro de la Iglesia o dentro de mi vida, no haberlo abandonado, no haberte arrojado al agua por mi pecado, Señor, como hicieron con Jonás aquellos marinos, ¿no? Si tú, Señor, vas conmigo, estás en mi barca, yo puedo estar tranquilo. Por eso, qué bonito es una poesía que se lee en el himno de laudes, en la liturgia de las horas, y en que se dice, estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo,
cuando tú sin mí te vas. Pues sigue diciendo el Evangelio que lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nosotros también hemos de despertar a Jesús con nuestra oración ante las dificultades, nuestras, personales, de nuestra familia, de la Iglesia. Ahora miramos alrededor y vemos el mundo revuelto, quizás, o vemos tantos problemas en la Iglesia, pues Maestro, sálvanos, Maestro, no te importa que perezcamos. Jesús, despierta, haz algo. Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. San Marcos emplea un verbo en el original que es reprendió al mar, ¿no? Reprendió al mar. La misma palabra que para echar al espíritu inmundo del endemoniado de Cafarnaún, ¿no? Porque para San Marcos, pues todo es lo mismo: curar a un endemoniado, resucitar a un muerto, que hacer calmar al mar y al viento, pues es todo manifestación de tu poder, Señor. Y sigue diciendo San Marcos que el viento cesó y vino una gran calma. Quizás los discípulos, Señor, se acordaron del Salmo 89. Los judíos sabían muy bien los salmos, ¿no? Y el Salmo 89 decía: tú dominas el orgullo del mar, cuando sus olas se encrespan, las reprimes. O quizás recordaron el Salmo 65. Acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el bullicio de los pueblos. Pero claro, aquellos discípulos sabían que esos salmos se referían a Yahvé y les daba vértigo aplicarlos a un hombre, porque llevaban poco tiempo por Jesús y veían en él un hombre que hacía milagros, pero un hombre. En su mente judía era muy difícil que se abriera paso la idea de que era hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Y Jesús les dijo: ¿por qué tenéis miedo? Se da cuenta de que temen pensar así de Jesús. ¿Aún no tenéis fe? Siempre el milagro lo sobrenatural da un poco de miedo, ¿no? Se llenaron de miedo, dice Marcos, y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Estaban, podemos decir, espantados. Nosotros, Señor, podemos ahora considerar algo muy consolador. Y es que esa barca era la Iglesia entera en ese momento. Ibas tú con tus discípulos. Los discípulos que se ven en una situación muy comprometida, no solamente para ellos, sino para la barca. Pero mientras tú estás con ellos, eres su salvación. Porque frente a ti, ni el viento, ni las olas, ni ningún obstáculo tiene poder alguno. Y es muy bonito pensar que los primeros destinatarios del Evangelio de Marcos, que narra esto, también Mateo, pero Marcos lo narra y es como lo hemos leído, pues parece que los primeros destinatarios del Evangelio de Marcos fueron los cristianos de Roma que vivían en ese momento bajo la persecución de Nerón. Así, a los asustadizos podría parecerles, en medio de esa persecución tan terrible, que Jesús dormía, mientras ellos morían. Y al escribirle Marcos su Evangelio, y al contar esto, quizás les estuviera recordando con esta narración que Jesús estaba en la Iglesia y que tarde o temprano se despertaría y haría callar al demonio de la tormenta personificado en Nerón, acabaría con esas persecuciones. De hecho, poco tiempo después Tertuliano escribirá lo siguiente: esta barquilla representó una figura de la Iglesia. Mientras está perturbada en el mar, es decir, en el mundo, por las olas, es decir, por las persecuciones y tentaciones, mientras el Señor duerme pacientemente, por así decirlo, hasta que por fin se ve despertado por las oraciones de los santos. Él revisa el mundo y restaura la tranquilidad por sí mismo. Pues nosotros, si alguna vez vemos que la Iglesia está agitada por contradicciones, que las hay, con mucha frecuencia lo vemos, o una persona que tiene peso en la Iglesia que hace algo que nos parece que no está bien, pues a rezar. Las oraciones de los santos son las que despiertan a Jesús, que hace que acabe con esto.
Malcolm Muggeridge, no sé si se pronuncia así, o Muggeridge, no sé cómo se pronuncia, pero en fin, Malcolm Muggeridge no acababa de convertirse al ver al catolicismo, me refiero, al ver pues los desmanes en que se vio envuelta la Iglesia tras la mala interpretación del Vaticano II. El catolicismo, decía este escritor, Malcolm, se afanaba en reproducir todas las locuras y necedades del protestantismo, y él no estaba dispuesto a embarcarse en un barco que zozobraba. Y entonces escribió a la Madre Teresa de Calcuta, que le contestó a sus dudas con algo que tiene mucha fuerza, y en la carta le decía: lo que ocurre hoy en la superficie de la Iglesia pasará. Para Cristo, la Iglesia es la misma ayer, hoy y mañana. Y finalmente Malcolm pues se acabaría convirtiendo, ¿verdad? Bueno, pues qué palabras tan maravillosas estas de la Madre Teresa, ¿no? La Iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. La misma Iglesia que despertó a Jesús y que logró que calmara la tempestad es la que hoy tiene a Jesús dentro de sí y con las oraciones de los santos lo despertará y acabará con todas las contrariedades y con todas las persecuciones que la Iglesia en tantos lugares del mundo sufre. También las internas, también las debidas al mal modo de comportarse de sus hijos, que a veces, Señor, podemos tener. Aldous Huxley acusó a la Iglesia de tener las manos sucias. Se refería a que había ministros, personas que no eran santos. Y Charles Meller, le contestó: si la Iglesia tiene a veces las manos sucias, Huxley tiene las manos puras porque no tiene manos. La Iglesia realiza su quehacer, que consiste en estar encarnada en una sociedad, en una época. Consiste en tratar de insertar en la masa humana, que huye y cambia sin cesar, la levadura sobrenatural. Este trabajo de Sísifo comienza siempre de nuevo. Cuando una civilización está ya medio cristianizada, se derrumba y le sucede otra. La grandeza de la Iglesia consiste en afrontar las variaciones del animal humano en el curso de los siglos y tratar de introducir en ellas lo sobrenatural. Si, so pretexto de pureza, la Iglesia renunciara a esta encarnación, se volatilizaría en no sé qué empíreo abstracto. O sea, que la Iglesia se mancha las manos porque tiene manos, porque se implica en las cosas de los hombres, claro. Trata con los hombres, socorre a los hombres, participa en los afanes de los hombres. Y por eso precisamente a veces se mancha. Señor, te pedimos por tu Iglesia, una santa y católica. Señor, despiértate y defiéndela de los ataques de fuera y de dentro. Pero este Evangelio es también una llamada a la confianza para nosotros, cristianos del siglo XXI. Nosotros hemos de bregar seguros en el poder de Cristo que duerme en la popa de nuestra barca, que es la zona más noble de un barco, la popa, ¿no? Normalmente los oficiales arranchan en la popa, es decir, es la zona reservada a los oficiales. Y también Cristo duerme en la zona más noble de nuestra Iglesia, que son las iglesias, los sagrarios de las iglesias, capillas y oratorios. Y Jesús, que está ahí, presente en la Eucaristía, bien sabe lo que necesitamos. A veces Jesús parece que duerme y nos deja bregar, pero nosotros hemos de hacerlo con los ojos y con la certeza de tenerle con nosotros. San Alfonso María de Ligorio decía: en lo bravío de la tormenta no deja el marino de mirar a la estrella cuya claridad le habrá de guiar al puerto. De igual modo, en vida hemos de tener siempre los ojos fijos en Dios, que es quien tan solo nos ha de librar de tales peligros. Pues, por infranqueables que parezcan los obstáculos, por mucho que cargue el temporal, los ojos fijos en Jesús, en la Eucaristía, en los sagrarios, en la Santa Misa. Con Él nada tememos, pues sabemos aún más que los apóstoles sabían entonces. Los apóstoles que se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Nosotros, Señor, lo sabemos,
Tú eres quien está en nuestros sagrarios, el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aquel por quien fue todo hecho, aquel que es omnipotente, que lo sabe todo, está escondido en nuestros sagrarios. Y a veces somos tan tontos que no te buscamos dónde estás, Señor. Tú estás durmiendo en la popa de nuestra barca, en el sagrario. Y allí hemos de acercarnos nosotros a despertarte cuando se alcen las olas de las dificultades. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? No lo olvidéis nunca, hijas e hijos míos, decía en una ocasión el beato Álvaro a sus hijos, solo de Jesucristo escondido en el sagrario provienen los verdaderos frutos de apostolado. Para multiplicar las labores no existe más solución que la de ser de verdad almas eucarísticas, mujeres y hombres que están permanentemente pendientes del Señor las 24 horas de la jornada y sacan del tabernáculo la energía sobrenatural, la perseverancia, el espíritu de sacrificio y la alegría que son imprescindibles para la tarea apostólica, incluso cuando el cuerpo se resista por el cansancio. ¿Cuántas veces, Señor, hemos acudido nosotros a pedir tu fuerza o tu ayuda para una necesidad y hemos sentido nada más entrar en el sagrario que tú nos estabas esperando y que quieres consolarnos, darnos paz, concedernos lo que nos pides o darnos la gracia para llevar bien esa dificultad? Qué bien se está contigo. ¿Por qué no iré más al sagrario, Señor? Decía en una ocasión también San José María, no vaciléis nunca, desde ahora os digo, y no conozco vuestros problemas personales, pero las almas tienen un paralelismo tremendo, aunque sean distintas. Desde ahora os digo que habéis sido llamados con vocación divina a formar parte de la Iglesia, que Cristo Jesús os ha llamado desde la eternidad. No solo os ha señalado con el dedo, sino que os ha besado en la frente, y por eso, para mí, vuestra cabeza reluce como un lucero, allí donde nos besó Cristo. Todos los cristianos hemos sido llamados por Dios a la santidad. Todos los cristianos tenemos en la frente un lucero que nos identifica como hijos de Dios. Todos los cristianos tenemos vía directa con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir al sagrario y despertar al Señor y conseguir que haga cosas tan grandes como las que consiguió San Juan Pablo II. Tirar el telón de acero, la conversión de Rusia, lo que sea. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a no perder nunca de vista a su Hijo, como ella, y a seguir su consejo. Id a Jesús, haced lo que os diga, a la hora de la tempestad, a la hora de la dificultad, a la hora de la carencia, como aquellos novios en las bodas de Caná. En Jesús está verdaderamente nuestra fortaleza. Él es capaz, es Señor del viento y de las olas, es Señor de este mundo, es Señor del pasado, del presente y del futuro, lo puede todo. Por tanto, vayamos con confianza al trono de la gloria para conseguir misericordia. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.